Amado Espíritu Santo de Dios, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, tu palabra, tu santa y bendita palabra, para meditar en ella, para llenarnos de tu Espíritu, Señor, tus promesas, tu consejo, que siempre, Señor, es bueno. Dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, hoy en el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Señor, a todos los que están de esta enseñanza hoy la van a recibir más adelante en YouTube. Señor, oramos para que tú nos liberes de toda maldición generacional, nos liberes de todo yugo, toda herencia generacional de nuestros antepasados, Señor, que hoy sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos para entender tus propósitos, para entender cómo nos podemos cuidar, cómo nos podemos guardar, Señor, porque como dice tu palabra, el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar, Señor, pero tú vienes con tu bendición, tú vienes con tu Santo Espíritu, Señor, y nos guías, como dice tu palabra, nos guías por tu santo y bendito camino, por tu palabra, en tu palabra hay vida, hay esperanza, hay salvación, que nos podemos sanar, nos podemos liberar, Señor, gracias, Señor, oro para que, Señor, seas tú haciendo una obra perfecta hoy en nuestros corazones, Señor, y que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones y no se nos olvide cómo nos tenemos que defender todos los días de todo lo que no sea tuyo, Señor. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermano, qué bendición es venir y reunirnos en el nombre del Señor. Qué bendición. Bueno, la enseñanza la puse por título El visitante. Hermano, si usted pueda, coja una hojita, algo, anote las citas, porque esta palabra es para darla, para reproducirla, para volverla a enseñar, amén, al que llegue a su casa, enséñela. Se llama El visitante. Uno dice, ¿qué será ese visitante? ¿Será un visitante bueno o un visitante malo? Hoy nos va a hablar el Señor. Dice, aquí de esto que les voy a hablar depende toda la enseñanza. Entonces nos vamos a concentrar bastante, amén. Dice, las decisiones que tomemos hoy serán consecuencias para el futuro. ¿Cómo dice? Las decisiones que tomemos hoy serán consecuencias para el futuro, ya que las maldiciones se transfieren de generación en generación, hermanos. Las maldiciones se transfieren de generación en generación. Qué bueno es uno saber esto, hermanos, para estar apercibidos y guardarnos y poner por obra todos los mandamientos, como dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Hermanos, la concupiscencia son unos deseos que no son normales. Hay muchos deseos en esta vida que son normales, ¿cierto? ¿Cuáles son esos deseos normales? Vamos a meditar primero en los deseos normales. Son deseos a la libertad. Todo el mundo desea tener libertad, deseo al gozo. Todo el mundo necesita no ser felices, sino tener gozo. Porque un momento de felicidad pasa, es pasajero, pero el gozo es eterno, el gozo es permanente. El gozo es el que tenemos en nuestros corazones, el que Dios nos dio, que nadie nos lo puede quitar. Entonces, son deseos normales, la libertad, el gozo. Otro deseo normal es el alimento, el deseo de comer, es delicioso, qué rico comer, es alimentarnos, un alimento físico, ¿cierto? Y otro deseo normal es el deseo sexual, que es el del matrimonio. ¿Bajo el vínculo de qué? Del matrimonio. Estos deseos son normales, pero la concupiscencia nos enseña un deseo que no es tan normal. ¿Cuál es este deseo? Dice, pero hay en el hombre un deseo que no es normal, que se llama concupiscencia. Deseo desordenado de placeres deshonestos. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo, son deseos desordenados de placeres deshonestos, hermanos. Y uno dice, ¿cómo? Lo que no sabemos es que usted y yo lo podemos tener, porque eso pasa de generación en generación. Entonces dice, estos deseos van más allá de lo normal. Hay unos deseos buenos, normales, pero estos deseos de concupiscencia son deseos deshonestos y deseos desordenados. Amén. Entonces dice, lo que pasa es que Dios me tentó.
Hermano, la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie. Él no nos puede tentar para conducirnos al pecado, no. Muchas personas dicen, no, es que Dios me puso esa situación. No, hermano, la palabra de Dios dice en Deuteronomio, dice 8, dice, por cuanto los probé y les hice tener hambre, para saber qué había en sus corazones, si habían de guardar mis mandamientos o no. Para eso Dios nos probó, para ver qué había en nuestros corazones. Anoten las citas, pero Dios no nos tienta, hermano, sino que la concupiscencia es aquel pecado que sale de nosotros mismos, que sale de nuestros orígenes. Amén. ¿Cómo lo vamos a...? Porque todo lo que nosotros enseñamos lo tenemos que meditar en la palabra, o sea, certificar por medio de la palabra. Vamos a Santiago 1:13. Vamos a Santiago 1:13. Amén. Si quiere anota la cita y yo se las voy a leer. Amén. Santiago 1:13 dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del que siempre está con nosotros, que es su Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Amén. Lo que estamos diciendo tiene que ser enseñado en la palabra de Dios, no nos lo estamos inventando nosotros, ¿cierto? Y dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, ¿qué es la concupiscencia? Vuelvo y repito, deseos desordenados y deseos deshonestos que nosotros y cada uno de nosotros podemos tener. Hermanos, muchas veces lo triste es que sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos que renunciar a todos esos antepasados de pecado, de hechicería, de brujería, de adulterio, de fornicación, de lujuria. Todos esos pecados que llevamos en nuestra sangre y dice que el Señor Jesús nos redimió de todas esas iniquidades y todos esos pecados, pero nosotros también tenemos que saber que esos pecados existen y que aún pueden estar en nuestras vidas porque aún no hemos renunciado a ellos o no nos hemos apercibido de que todavía pueden estar morando en nosotros. Amén. Hoy vamos a ser libres. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que muchas veces, por eso dice que quién es el que conoce los corazones y escudriña lo más profundo de nuestro ser, Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos podemos engañar y tal vez hasta sin darnos cuenta. Dice, ¿cómo podemos caer en esto? Muchas veces podemos decir, es que yo no lo pude resistir. No, es que no fue imposible resistirlo. Cuando el Señor nos dice que Él nos dio el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. No hay disculpas, tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo que no lo pude resistir? Otros dicen, es que todo el mundo lo hace, todo el mundo peca. No, hermanos, el Señor dice que estamos injertados en la raíz, en el olivo verdadero, y la raíz es santa, nosotros tenemos, las hojas tienen que ser santas, porque fuimos injertados en la vida verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces dice, es que fue solo un error. No, no fue solo un error. Nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, y nosotros no nos podemos dejar engañar de nuestra concupiscencia ni de nuestros pensamientos. Otras personas dicen, es que nadie es perfecto. Son apreciaciones que no son válidas ante Dios. Otros dicen, es que Satanás me engañó, como les pasó a Adán y Eva. Es que la mujer que tú me diste le desplazó la culpa al Señor. Y después la mujer dijo, es que la serpiente me engañó. No, hermanos, recordemos que nosotros estamos siendo invadidos, estamos siendo diario vigilados, estamos siendo presa de lo que dice la palabra, que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces tenemos que estar apercibidos de que tenemos que estar en la presencia de Dios para que ese visitante no entre a nuestras vidas. Amén. Entonces, otros dicen, es que fui presionado por esa tentación. Nos sostenemos poder y autoridad. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Amén. Hermanos, vamos a ver de cuál visitante nos está hablando el Señor en esta noche.
Vamos para segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11. Amén. Si quiere, búsquela en su Biblia. Segunda de Samuel 11, verso 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, aquí nos está hablando la palabra de Dios. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué tenía que estar haciendo el rey David? Tenía que estar yendo, tenía que estar en la guerra. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. En el tiempo que salen los reyes. Hermanos, ¿qué es la guerra? No pasemos nada desapercibido. El evangelio no es un crucero del amor. El evangelio es un buque de guerra. Desde que usted abre sus ojos, como nos ha enseñado nuestro pastor, en qué nos acostamos pensando y en qué nos levantamos pensando. Cuando usted abre los ojos, usted alaba a Dios y glorifica a Dios, porque en ese mismo momento hay una guerra en nuestro interior. Me levanto, no me levanto, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a ser mi situación? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? Pero nosotros nos tenemos que levantar. El rey tenía obligación de ir a la guerra, de estar cuidando al pueblo que Dios le había entregado. Nosotros tenemos la obligación de levantarnos diario a la guerra. ¿Cuál es la guerra de nosotros? Pelear nuestra buena batalla en las rodillas, orar por nuestro cónyuge, orar por nuestros hijos, decir, clamarle al Señor. La palabra de Dios dice que Jesús se levantaba antes de rayar el alba a orar al desierto. Hermanos, no podemos hacer ocio. ¿Qué pasó con el rey David? El famoso rey David, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, él envió a unos mensajeros y se quedó en Jerusalén. ¿Se quedó en dónde? En su casa. Aquí dice que se quedó y abandonó su propósito. Hermanos, ¿cuál es nuestro propósito? Orar, ayunar, reprender, cubrir, clamarle a Dios, creerle a Dios, leer la Biblia, recordar sus promesas, sus estatutos, sus mandamientos. Todos los días tenemos como reyes y sacerdotes. ¿Qué dice en Pedro la palabra de Dios? Que somos reyes y sacerdotes. Ah, no, eso que lo hagan los pastores. Usted allí, los hombres y las mujeres orando por sus hijos, clamando, hijos, levántense que vamos a orar. Amén. Se perdió el propósito que tenía el rey David. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Segundo verso, segunda de Samuel 11, verso 2, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Oiga, se levantó, ¿se quedó qué? Dormido, hermanos. La guerra se pelea en las rodillas, en las rodillas. Yo doy crédito de que mi bendición que hoy doy testimonio de ella, mi esposo, nuestras hijas, todo lo que Dios nos ha regalado, todo, absolutamente todo, la salud, el discernimiento, la paz, el gozo, todo ha sido peleado en la rodilla. Una vez nuestra hija me dijo, ma, yo siempre la he visto a usted de rodillas, si yo tengo un recuerdo suyo ha sido de rodillas, y yo, algún día me lo vas a agradecer, porque uno no entiende, pero la guerra tiene que estar en nuestras rodillas. El hombre más grande y el hombre que tiene más poder en esta tierra siempre va a estar ¿de quién? De rodillas. Amén. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, ¿qué pasó con David por no estar en la guerra vigilando, orando? Estaba en el ocio, y dice, y vio. Hermanos, ¿cuál es nuestro pecado? Que cuando no estamos en la presencia de Dios, vemos lo que no tenemos que estar viendo. Lo que no tenemos que estar viendo. Llega un visitante a nuestra casa, hermanos, que anda de generación en generación y dice,
y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando. Dice que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, dice el verso 2, centró sus pensamientos en sus propios deseos y no en los deseos de Dios, en ir a la guerra, pelear por su pueblo. Centró sus pensamientos en sus deseos, hermanos, y lo peligroso que es eso, porque dice que cuando nosotros caemos de la presencia de Dios, no estamos postrados, no estamos, leo la Biblia, en la presencia de Dios, hermanos, dice que viene el enemigo y pone una venda sobre nuestros ojos. Y mire, ya él empezó a desear. Hermanos, vino un visitante. ¿Sabe cómo se llama ese visitante? Nada más ni nada menos que se llama lujuria. Hermanos, se llama lujuria, fue el visitante. El rey David, por estar en el ocio, le llegó un visitante que se llama lujuria. Entonces dice, pero mira el capítulo 3, lo que dice. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Oiga, le dijeron quién era, mujer casada, una mujer casada, pero como él no estaba en la presencia de Dios, se encegueció porque vino el deseo de la lujuria y eso pone una venda terrible. Imagínense, dice el 3, dice que la examinó en vez de alejarse. Cuando le dijeron que era casada, si el rey David sabía y conocía los mandamientos de Dios y estaba, él sabía y amaba a Dios, ¿cómo se dejó vendar sus ojos el rey David? Dice que la examinó en vez de alejarse. Hermanos, el mayor pecado es uno sentarse a hablar con el enemigo. ¿Qué le pasó a Eva en el Edén? Se sentó a hablar de tú a tú con Satanás. Con que Dios le dijo, hermanos, al enemigo, húyale, porque él es astuto. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Nosotros no podemos ser amiguitos del enemigo. El enemigo no le va a pagar bien a nadie. Hay una mujer en el bus y casualidad, es que como que Dios me la muestra, todos los días me la encuentra. Hermanos, huya, porque tenemos que huir de esa concupiscencia. Entonces, miren, el rey David, en vez de huir, la mandó llamar y enseguida le dijeron que era una mujer que casada. Dice el verso 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermano, durmió con una mujer casada. Fuera de eso, era la esposa de su mejor amigo, de uno de sus mejores amigos. Dice que el capítulo 4 dice, pecó deliberadamente. Pero ¿dónde estaba el pecado? Primero, en que la deseó, la vio y la deseó. Dejó que la lujuria entrara a su corazón y vino la ceguera, porque dice que en vez de huir del pecado, que dice la palabra de Dios, huya del pecado, huir. Dice que la examinó en vez de alejarse de ella. Hermano, no podemos contemplar el pecado hay que huir, porque el pecado está a la puerta y hay que huir todos los días. Pero el Señor Jesús, que está a la puerta y llama, a ese muchas veces no le abrimos la puerta. Amén. Entonces dice que pecó deliberadamente. El verso 5 dice, y concibió a la mujer, porque el pecado trae ¿qué? Consecuencias, hermano, consecuencias. Y dice, y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Mire, quiso ¿qué? Cubrir su pecado. No solamente la tomó y durmió con ella, sino que ella quedó embarazada. Hermanos, el enemigo nos quiere enredar. El enemigo nos quiere debilitar, nos quiere enceguecer. Ese visitante es muy astuto. Por eso nos cubríamos y los cubría con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque es necesario saber estas cosas, hermano.
¿Qué tenemos que hacer cuando venga la tentación? Si nosotros estamos afirmados en el Señor, el enemigo tiene que irse por 7 caminos, como dice la palabra. Por uno vendrá y por 7 tendrá que huir. Entonces dice la palabra que él mandó llamar a Urías. Imagínense, estaba el rey en un asunto muy difícil, porque ¿dónde estaba Urías? Estaba en la guerra. Y él tomó su esposa mientras él estaba en la guerra. Entonces, ¿a quién le iba a atribuir ese embarazo? Dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mire, ¿qué hizo el rey? Le dijo, váyase para su casa, venga si se va con de su esposa. Vaya. Tenía preparado cubrir un engaño, cubrir un pecado. Pero como el enemigo está ahí y el enemigo, vuelvo y repito, no le paga bien a nadie, Urías no quiso ir a su casa a dormir con su esposa. Y miren, hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Estaba David en problemas, y dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y haría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Imagínese un hombre que estaba pendiente del rey y estaba pendiente de su pueblo. Estaba en la presencia, no le interesaba ir a su casa. Y mire cómo sería el desespero de David. Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día, dice, aquel día y el siguiente. Hermanos, para cortar un poquito, Urías no quiso descender a su casa y él hizo lo imposible. Entonces, ¿qué pasó? Él ya le envió cartas a Joab y le dijo, ponga a Urías al frente de la batalla porque estoy en aprietos. Entonces no sabía qué hacer porque su esposa estaba embarazada y él no quiso ir a dormir con ella y entonces a quién le iban a atribuir el bebé que venía en camino y lo pusieron en la primera fila y Urías murió. ¿Vino qué? Pecado. Hermanos, mire por lo que entra, por un pequeño deseo, vino muerte, vino adulterio. Amén. ¿Cómo se llama ese visitante? Lujuria. Ahora pasemos al verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. David no pudo esconder ese pecado. Y David se quedó, dice la palabra, que aproximadamente un año. Tranquilo, él pensó que nadie lo había visto. Hermanos, hoy lo exhorto en el amor de Dios y yo primeramente, porque el que se crea firme, dice el que se crea firme, ponga cuidado que no caiga. Entonces yo por eso oraba, porque eso es un tema muy delicado. Hermanos, todo va a salir a la luz, porque tenemos un Dios que te está mirando y que me está mirando a mí. Dice la palabra que Él mira desde los cielos para ver si hay uno tan siquiera que esté en su presencia. Hermanos, todos los días el Señor nos ve. Había pasado alrededor de un año y estaba el rey David bien tranquilo. Y sigue diciendo la palabra que el Señor, el hijo el cual ella tuvo, este hijo murió, porque Dios se lo dijo que iba a morir. Pero mire, después de un año, cómo Dios, recordemos que cuando uno peca, es digno de muerte. El rey David era digno de muerte, él tenía que morir, porque no solamente cometió adulterio, hermano, lo triste es que él tenía un harén de mujeres. Muchas mujeres estaban en el palacio. ¿Y por qué tenía que tomar una mujer ajena? Porque vino un visitante que va de generación en generación. Entonces, hermanos, después de un año, como el rey era digno de muerte y Dios tenía una promesa para el rey, Dios mandó a exhortar al rey David.
Vamos a 2 Samuel 12, capítulo 12, verso 1, para que miremos qué fue lo que pasó. Dice, Jehová envió a Natán a David. ¿A quién era Natán? El profeta. Dice, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. ¿Quién era el pobre? Urías. Dice que él había comprado, mire, y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Mire pues la historia como se la estaba relatando el profeta Natán al rey David. Dice, y vino uno de camino al hombre rico. Hermanos, ¿quién era ese visitante? La lujuria. Vino uno de camino. Hermanos, ¿cómo anda el enemigo? Como león rugiente. Te vuelvo y repito. Y vino uno de camino, hermanos. Él anda de camino viendo a ver dónde puede él aterrizar. Y el aterrizaje es la mente del hombre, los deseos del hombre. Por eso vuelvo y repito, la mente de Cristo todos los días, que es su palabra, las rodillas, la oración. Amén. Entonces dice, y vino uno de camino al hombre rico, el visitante, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Oiga, del harén que tenía no quiso tomar, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Tomó la oveja del hombre pobre, que no tenía sino una ovejita. Hermanos, ¿sabe qué es lo triste? Cuando yo meditaba en esta palabra, decía, wow, el visitante, cuando decía, y vino uno de camino al hombre rico, hermanos, antes de que se me olvide, después que le pasó a Amnón, el hijo del rey David, dice que él se enamoró de su propia hermana y la deseó. Dice que la deseó, en el verso 3 está esa historia. Dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Hermanos, miren, vino, el visitante pasó inmediatamente a uno de sus hijos, hermanos, y se enamoró de su propia hermana. Dice que estaba angustiado de amor, pero hermano, dice que él la engañó. Eso ahí está, usted sigue leyendo la historia. La engañó. Dice que él la engañó y mandó preparar un alimento, y ya después la tomó y la violó, y después la tiró, después la desechó. Dice que la despreció con todo su corazón. Entonces, el visitante, ¿qué pasó? Vino al rey David y después vino, mire, de generación en generación, vino a su hijo, y violaron a Tamar, la hija del rey David, su propio hermano, pero dice que la tomó, la violó y después la desechó. Eso es un espíritu de ¿qué? De lujuria, hermanos. Por eso dice que, y vino, el 12:4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había de venir, que había venido a él, el visitante. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire, el rey David se le había olvidado que eso era lo que él había hecho con la esposa de Urías, su amigo. Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey. Hermanos, somos los ungidos de Dios. Dijo Dios, David, ¿qué te pasó si yo te ungí por rey? Hermanos, ¿cómo perder una bendición tan grande?
dice, Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor, hermanos. Todo lo tenía el rey David, hermanos, pero por un momento de ocio, por un momento de no ir a la guerra, usted y yo podemos perder todo lo que el Señor nos ha dado hasta hoy. Dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermanos, qué triste es saber que tanto usted como yo, que su propio pueblo podemos caer en este pecado del visitante. Hermanos, qué bueno saber que puede tener un visitante en cualquier minuto, pero que nosotros estamos apercibidos, que hoy el Señor nos está abriendo los ojos y nos está diciendo, no lo haga porque somos sus ungidos, somos el real sacerdocio, la nación santa, somos el pueblo adquirido, somos la niña de sus ojos. Hermanos, que Dios nos libre de ese visitante. De ahora en adelante, su oración y mi oración va a ser, Señor, líbrame de ese visitante que viene a turbar mi mente. Porque ese visitante, como lo hizo con el rey David, lo hizo abandonar su propósito, lo hizo centrarse en los pensamientos suyos y no en los pensamientos de Dios. No, lo hizo examinar el pecado y traerlo a él, y por eso pecó deliberadamente. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice, miren lo que nos dice la palabra y aquí termino. Efesios 1:3, vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, ¿cómo nos vamos a perder una bendición de esto? Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, hermanos, con toda, es con toda. Nos dio el gozo, nos dio la paz, la salvación, la vida eterna. No dejó nada para él, nos dio todo. Y aún dice, le dijo al rey David, aún te hubiera añadido más, pero ¿qué nos faltó? Hermanos, que a ti y a mí no nos pase como al rey David, hermanos, que vivamos apercibidos, que hay un visitante que va de generación en generación. Hermanos, yo no le puedo entregar las llaves del pecado a mis hijos. Yo no puedo hacer eso porque ese visitante, yo le voy a abrir la puerta para que entre a nuestra generación y solamente no a nuestros hijos, sino que dice la palabra, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y no guardan mis mandamientos. Hermanos, ¿cómo si yo abro una puerta de ir a dormir con un hombre que no es mi esposo o ir a dormir con una mujer que no es su esposa? Usted le está entregando unas llaves al enemigo, así ya visitante, para que después visite mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Si yo me separo, le estoy entregando una llave al enemigo. Vaya, visite mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. ¿Por qué me separo? Porque no fui capaz de doblar las rodillas. Porque me quedé dormido en el ocio, como se quedó el rey David. Y vino el visitante, y vino la lujuria, y vio y deseó en su corazón, hermanos. No podemos estar dormidos, tenemos que ir a la batalla, a la guerra todos los días, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, orando, alabando, creyendo en el Señor. Y dice la palabra, esto es maravilloso, dice que Él nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, nuestro pastor Sergio nos enseñaba ayer que fuéramos santos, porque Dios tiene muchos atributos. Él es bueno, es misericordioso, es compasivo, pero Él tiene un atributo que se repite 3 veces. Él es santo, santo, santo. Y dice la palabra que nosotros fuimos injertados en el olivo santo, en la raíz santa, y no podemos dar frutos malos, porque, hermanos, nosotros, hoy les digo algo para que nos despidamos con esto, hay poquito tiempo, pero yo sé que este mensaje
nos va a quedar para siempre. Y que cuando usted se levanta va a orar y se va a tirar de su cama antes de que venga el visitante a su casa. Hermanos, el rey David estaba dando sombra desde su casa, porque él mandó a su ejército, mandó a sus oficiales a la guerra, pero él se quedó dando sombra. Hermanos, ninguna persona puede estar tranquila si solamente da sombra. Escúchenme muy bien. Nadie puede estar tranquilo si solamente da sombra. No podemos dar sombra, tenemos que dar fruto. Usted se puede quedar un día entero debajo de un árbol cubriéndose del sol, pero en la noche va a sentir frío y al día siguiente va a sentir hambre, porque necesitamos no solamente la sombra, necesitamos el fruto. David se quedó dando sombra en el palacio y no fue a dar fruto. Hermanos, ¿cómo damos fruto? Levantándonos ahí a orar, levantándonos en nuestras rodillas, a clamar, a decirle, Señor, gracias, Señor, libra a mi familia, Señor, hoy te entrego mis deseos, hoy te entrego mi vida. Señor, gracias. Hermanos, vamos a orar. Yo me alegro mucho de compartir la palabra de Dios. Hermanos, es un deleite. Yo sé que usted y yo fuimos hoy llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos muchas gracias. Señor, gracias porque nos abre los sellos de tu palabra. Señor, como el rey David, vino a él un visitante, Señor, y él le abrió la puerta de su corazón. Como el rey David, por no haber estado percibido, haber ido a la guerra, era el tiempo de ir a la guerra, porque estaban en primavera, Señor, y él se quedó dormido en el palacio. Y vino a él el deseo de la lujuria, el visitante. Y dice que él cogió una corderita que no era de su casa. Hermanos, como el enemigo, el visitante nos lleva a pecar deliberadamente. Señor, cómo el enemigo nos hace olvidar, como dice en Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición celestial y que no tenemos que ir a buscar lo que no se nos ha perdido. Señor, en el nombre de Jesús yo oro para que, Señor, tú nos libres de ese visitante, que todos los días nos concienticemos de ir a nuestras rodillas, de cubrir nuestros hijos y no entregarle a nuestros hijos el pecado de generación en generación, no entregarle a nuestros hijos la luz